Buenas noches, estimados hermanos. Que Dios los bendiga en esta noche. Es mi deseo que se encuentren muy bien. Bendiciones a todos. Gloria a Dios ya por la primera persona que se conecta, o por lo menos que yo puedo apreciar que se conecta aquí. Creo que es Linda. Dios le bendiga, amén. Linda, bendiciones. Hay alguien más por ahí conectado. Gloria al Señor. Ya están conectándose, bendito sea Dios. Bueno, aquí estamos para estudiar la santa palabra de Dios y hoy ver si nos damos a la tarea de terminar un tema que tuvimos pendientes hace 15 días, ya que hace 8 por motivos de salud no pude transmitir este programa. Vamos a hacer una oración, Carmen, bendiciones, y Marielos también. Vamos a hacer una oración poniendo esto en las manos del Señor. Padre bendito, maravilloso, poderoso, sublime, grande, eterno, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por ser nuestro Padre, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos y por enviar a tu Espíritu Santo a vivir a nuestros corazones. Invocamos, Señor, en este momento la presencia de tu Espíritu Santo para que sea el Maestro, sea el guía, sea el que ilumine nuestras mentes, que abra nuestras mentes, también nuestros corazones, nuestro espíritu, nos lleve no solamente a conocer más de ti y a conocer más de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y en la vida de los seres humanos, y a entender mejor la obra preciosa, Señor, que cada día quieres ir realizando en nuestras vidas, sino, Dios eterno, Señor, también, Dios, nos muevas en esta noche por medio de tu palabra y de tu espíritu a tomar decisiones, Señor, a tomar decisiones, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Bendiga a cada hermano y cada hermana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Alicia Núñez, bendiciones. Ilse, bendiciones. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, permítanme retomar el tema y hablar un repasito rápido, ¿verdad? Estamos hablando de liberación divina. Cuando tocamos el tema de liberación, siempre se viene a la mente en primera instancia como Lidiet, bendiciones, y Ligia, bendiciones, qué bueno tenerles acá. Siempre se nos viene a la mente como primera instancia un endemoniado, ¿verdad? Siendo libertado, allí un endemoniado. Pero como hemos venido viendo en este estudio, una posesión demoníaca es como lo último en la escala, ¿verdad? Es como la mayor degradación a la que llega el ser humano. Y una persona, Tais, bendiciones, una persona o un ser humano no es poseído de la noche a la mañana. Es algo muy gradual, donde la persona sin Cristo, eso es muy importante recalcarlo, donde la persona sin Cristo, Andrés, bendiciones, va dando lugar en su vida al enemigo, va dando lugar al pecado, va dando lugar al libertinaje, se va hundiendo cada día más, a veces entra en el mundo de las drogas, se degrada sexualmente, llega a aberraciones sexuales y a veces incurre hasta en el mundo del oculto. Entonces, es un proceso, Jenny, bendiciones, es un proceso donde el enemigo va llevando al ser humano, debilitando la voluntad del ser humano, porque el diablo no posee a una persona mientras esa persona tenga fuerza de voluntad. Entonces una de las cosas que el diablo hace a través del pecado y el ocultismo y la drogadicción y todo eso es ir debilitando la voluntad del individuo, irlo debilitando, lo va atando, lo va atando, lo va debilitando, lo va debilitando, hasta que ya la voluntad de ese individuo no sirve y entonces puede llegar a un punto de poseerlo. Pero esa es como la última instancia en un ser humano, ¿verdad?
Pero vimos en este estudio que la Biblia dice que el ser humano está muerto. Ileana, bendiciones. Qué bueno tener a Ileana acá con nosotros. Jenny también. El ser humano está muerto espiritualmente y bien muerto. Y el asunto es que el ser humano cree que él está vivo, ¿verdad? Pero la Biblia lo describe muerto en delitos y pecados. Ese es el primer asunto, ¿verdad? Está muerto en delitos y pecados, está muerto con respecto a Dios. Y la segunda cosa es que también el ser humano cree que él es dueño de sí mismo. Cree que él es dueño de sí mismo, ¿verdad? Yo soy dueño de mis acciones, yo tomo las decisiones que yo quiero, yo voy a donde yo quiero, yo construyo mi mundo. Y ese es precisamente, recordémonos que la naturaleza del diablo es ser padre de mentira. Entonces es la mentira más grande que el diablo le vende al ser humano, ¿verdad? La mentira de que el ser humano es dueño de sí mismo y que tiene el control y el gobierno de su vida. Es la mentira más grande porque estuvimos estudiando, ¿verdad?, cómo el diablo controla a las personas, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, controla a las personas a través del pecado en diversas esferas, ¿verdad? A uno los tiene hundidos en las drogas, a otros los tiene hundidos en alcohol, a otros les tiene un manto de oscuridad en su intelecto para negar la existencia de Dios, ¿verdad? Y no poder ver con claridad, entender la existencia de Dios. Hay diversas formas, ¿verdad? Con la educación misma, muchas veces le hace creer al enemigo, al hombre que es dueño de sí mismo, porque ha logrado éxito por la educación, por todo eso, y por ahí mismo, con el orgullo, se baila al hombre, ¿verdad? Y le hace creer que es dueño de sí mismo cuando el que lo está controlando es el enemigo a través del pecado y el orgullo, alejándolo de Dios, ¿verdad? Solamente vimos que cuando el hombre viene a Jesucristo, es que en realidad empieza a ser libre para despojarse del orgullo, su mente es libre de ataduras, empieza a conocer verdaderamente a Dios, empieza a entender lo que es la libertad, ¿verdad? Entonces, y algo importante es que cuando viene a Cristo, empieza a experimentar la capacidad de decirle no al pecado con el poder de Dios, lo que antes no podía, ¿verdad? Ok, recuerden que el espacio está abierto para comentar, para preguntar, para agregar algo que ustedes deseen. Juan 10:10, aunque no se refiere directamente al diablo, porque cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, en el pasaje directamente no se está refiriendo al diablo, sino se está refiriendo a los malos pastores de Israel, que dice que son ladrones y salteadores, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a los malos pastores, pero no obstante, de una forma secundaria, esa caracterización que hace el Señor Jesucristo de los malos pastores de Israel, esa caracterización calza muy bien con el que está detrás de esos pastores, que es el diablo, ¿verdad? Entonces, tampoco está mal usarlo, atribuírselo al enemigo, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Solo Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué le roba Satanás al hombre? Le roba la libertad, le roba la voluntad, hurtar, matar, ¿verdad? Le mata espiritualmente, lo mantiene muerto en delitos y pecados y por último lo destruye en la condenación, enviando la condenación eterna, ¿verdad? Entonces también vimos cómo el enemigo induce a las personas, ¿verdad?, a mentir, porque él es padre de mentira, los engaña, los amenaza, ¿verdad? Y en última instancia vemos cuando ya se apropia totalmente de una persona, ha debilitado la voluntad de esa persona y esa persona es poseída, ¿verdad? Una persona poseída a veces tiene doble personalidad,
El cristiano tiene doble naturaleza, no doble personalidad, ¿verdad? Doble naturaleza porque tiene una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual que luchan dentro de nosotros, ¿verdad? Y con el poder de Dios y alimentándonos espiritualmente, podemos ser cristianos espirituales venciendo nuestra vieja naturaleza. Y esta lucha entre la vieja naturaleza y la nueva la tendremos hasta la venida de Cristo o hasta que estemos en la presencia de Dios. Naturaleza y personalidad son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? A veces las personas ya poseídas por el enemigo manifiestan doble personalidad, a veces triple, ¿verdad? Y ahora, no todos los casos de doble personalidad y cosas así son endemoniados, por eso es que hay que tener cuidado. Muchos son problemas cerebrales, muchos son problemas, enfermedades de tipo mentales, pero hay un hilo muy delgado, muy delgado entre la enfermedad mental y la posesión, ¿verdad? Pero la posesión se da cuando la persona ha descendido a los niveles más bajos de inmundicia, de pecado, de contaminación, donde ya su voluntad está destruida y no sirve para nada, entonces el diablo la posee. Y vemos esa doble personalidad en el endemoniado gadareno, ¿verdad? Cuando él está endemoniado, pega gritos, anda desnudo, lo atan con cadenas y las rompe, duerme en los sepulcros, imagínese usted, ¿verdad? Pega alaridos que le paran los pelos de punta a toda la gente. Pero en un momento de lucidez, cuando llega Jesús, en un momento de lucidez, sale corriendo y se postran del Señor, ¿verdad? En un momento de lucidez se postran del Señor y le dice, ayúdame. Pero de nuevo el enemigo lo vuelve a coger y entonces manifiesta la otra personalidad. Y entonces le dice, apártate de mí, ¿verdad? ¿Por qué has venido hasta aquí a atormentarme? ¿Verdad? Manifiesta esa doble personalidad. Y entonces vemos algunas características, vemos la degradación del ser humano, vemos una fuerza sobrenatural en esa persona, vemos una condición deplorable, ¿verdad? Aquí quién va a buscar los cementerios para dormir, ¿verdad? Pegando gritos por el tormento que sentía. Lo vemos en un proceso de automutilación, autodestrucción, cogía piedras y se rasgaba. Tal vez hoy el ser humano no coge piedras, pero coge drogas, coge una serie de cosas. O sea, ya es un proceso final de degradación, ¿verdad? Entonces, la liberación demoníaca, la hace el Señor en las personas que llegan a un estado a un estado final así, ¿verdad? Y bueno, el Señor puede libertar porque Él es Él hace cosas grandes, ¿verdad? Dice que cuando esta gente regresó, los demonios todos, imagínense que ni los animales lo soportaron, ¿verdad? Los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos no aguantaron la presencia de los demonios, se pegaron gritos espantosos esos animales y se fueron corriendo y se tiraron a un precipicio más de 2000 cerdos. Y imagínese usted, trate usted por favor de imaginarse el chillido de 2000 cerdos, pegando unos gritos espantosos, corriéndose y tirándose de un acantilado, y la gente viendo eso. Y después aquel hombre endemoniado que está acostumbrados a oír y verlo y salir en carrera de él porque le tenían miedo, verlo sentado, dice la Biblia, limpio, vestido y en su juicio cabal y bien peinadito. Dice que esas dos cosas les dio tanto miedo a la gente que echaron a Jesús de ahí. Lo echaron, en lugar de convertirse lo echaron de miedo, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? ¿Cuántas personas han estado hundidas en la miseria? Y después cuando el Señor hace una obra preciosa de liberación en ese ser humano, vemos a esa persona bien peinadita, arregladita, otra persona irreconocible, ¿verdad? Son las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Pero debemos de entender que también este proceso de liberación Dios lo hace en los creyentes, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, Él nos liberta del poder del pecado, Él nos hace libres de la esclavitud del pecado, pero también
comienza un proceso de liberación de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Empieza a libertarnos, dice, de la vana manera de vivir de nuestros padres, de actitudes pecaminosas, de pecados familiares que arrastramos, ¿verdad? De patrones de pensamiento, formas de pensar, ¿verdad? Él comienza un proceso de liberación, ¿verdad? Un proceso de liberación. Y entre más se acerque el creyente al Señor Jesucristo, el proceso de liberación se va dando cada día más. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces un proceso en el que el Señor comienza a limpiarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, qué es lo que el Señor comienza a hacer en el creyente, porque ya hablamos del inconverso, ¿verdad? Ese proceso de degradación hasta lo peor, ¿verdad? Pero normalmente ese proceso se queda en esas áreas de la mentira al enemigo, haciéndole creer al hombre que es libre, cuando es esclavo del pecado, ¿verdad? Y en unos casos seduciéndolo hacia el orgullo intelectual, con ataduras intelectuales, en otro caso atándolos con vicios, con ataduras, flor, bendiciones, pero normalmente se queda ahí. Los casos ya de posesión son casos límites, ¿verdad? Casos límites. Pero en el creyente, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo rompe el dominio del pecado sobre nuestra vida. Antes no podíamos decir que no a algunos pecados. Ahora dice la palabra de Dios, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Tenemos el poder de Dios en nosotros para resistir el pecado y decirle que no. Antes éramos esclavos de Satanás, él era el dueño nuestro. Ahora nuestro dueño es Jesucristo, ¿verdad? Estamos en el reino de Dios y podemos resistir al maligno. Antes no podíamos hacerlo porque Él nos tenía cautivos. Ahora somos libres en Cristo y podemos resistirle. Pero en los cristianos también hay un proceso de liberación divina. Un proceso que bien podríamos cambiar la palabrita liberación y cambiarla por santificación. Pero al final es lo mismo, porque esa santificación lo que va haciéndonos es cada día más libres, ¿verdad? Más libres. ¿En cuáles áreas quiere el Señor dar libertad a los cristianos? ¿En cuáles áreas quiere el Señor que usted y yo experimentemos liberación divina? Bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Vaya conmigo, por favor. Primera Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Bueno, observen qué tremendo. En primer lugar, ¿a quién le está hablando Dios a través del apóstol Pablo? Le está hablando a creyentes de la iglesia de Corinto. No le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes de la iglesia de Corinto y por ende a todo creyente. Y dice así, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, que alguien diga que es cristiano y practica en su vida, en su día a día, practica frecuentemente estos pecados, se está engañando a sí mismo. No es cristiano. Se está engañando, el diablo lo está engañando. Yo soy cristiano y está enredado en algunos de estos pecados. No. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por los frutos, por las acciones, por la conducta, se sabe si alguien es creyente o no.
Ahora, una persona que está atada con estos pecados, llega un momento en que no tiene la posibilidad de decirle no a esos deseos. Pero el cristiano sí tiene el poder de Dios en él para resistir este tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, si alguien era fornicario, era porque no tenía Cristo. Si alguien era idólatra, era porque no tenía Cristo. Si alguien era adúltero, era porque no tenía Cristo. Si alguien era afeminado, era porque no tenía Cristo. Si alguien se echaba con varones, era porque no tenía Cristo. Si alguien era ladrón, era porque no tenía Cristo. Si alguien era avaro, es porque no tenía Cristo. Si alguien era borracho, es porque no tenía Cristo. Si alguien era maldiciente o estafador, era porque no tenía Cristo. Y los que no tienen a Cristo están atados de todos estos pecados. Y los que practican estos pecados no heredan el reino de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguna de estas personas se convierten? Alguien tal vez era fornicario, se convirtió. Alguno de nosotros tal vez era idólatra, se convirtió. Alguna persona incluso podía ser afeminada, se convirtió. ¿Qué pasa? Que una vez convertido y entregado a Cristo, ese pecado pierde poder y el creyente tiene el poder de decirle no a ese pecado. Pero la tentación va a venir. Pero el deseo va a tocar la puerta. Pero el deseo va a seguir tocando la puerta. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creer en la obra libertadora de Cristo Jesús, en el poder de su sangre preciosa, en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, en la libertad que él ha hecho, pararnos firmes y cuando esos deseos toquen de nuevo a nuestra vida, decirle no, porque esa era nuestra vida vieja. Vea qué tremendo como sigue hablando a los cristianos. Primero les da la lista y les dice que los que están haciendo eso no heredan el reino de Dios. Pero oiga qué lindo el verso 11. Esto erais algunos. El Señor le dice a través de Pablo a los de Corinto, ahora ustedes cristianos, esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes eran fornicarios, eran idólatras y no iban a heredar el reino de Dios. Esto eran algunos de ustedes, verso 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito Dios. En las iglesias cristianas, los que venimos a Cristo, algunos pudiera ser que no estuvieran en ninguna de estas categorías. Y eso no significa que no eran pecadores también. Pero muchos de los que hoy son verdaderos creyentes estaban atados o por la fornicación o por la idolatría o por el adulterio, por la infidelidad matrimonial. Algunos incluso eran afeminados, otros tenían aberraciones sexuales. Dice, pero esto erais algunos de ustedes, erais, ya no son. Ya no son, ¿por qué? Porque ahora el Señor los ha lavado, dice. Los ha lavado, bendito sea Dios, nos ha lavado de toda esa inmundicia. Y nos ha santificado, o sea, nos ha apartado para Él. Y nos ha justificado, o sea, como si nunca hubiéramos hecho nada. Nos ha perdonado como si nunca hubiéramos hecho nada, dice. En el nombre de nuestro Señor Jesús y por la obra del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, luego sigue diciendo Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está diciendo, muchos de los creyentes eran estas cosas y practicaban estas cosas, pero ya no, porque ahora son cristianos y han sido lavados y han sido santificados. Pero el deseo siempre va a llegar, la tentación siempre va a tocar la puerta, y ahí es donde el cristiano tiene que decir con la autoridad del Señor, el Señor me lavó, el Señor me santificó por el Espíritu de Dios, y como dice Pablo, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. Ahora puedo con el poder de Dios decir no.
Ese es el proceso precioso de liberación y de santificación que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a hacer un pasaje conocido, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17, todos lo conocemos, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Permítame leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Qué lindo, ¿verdad? Una nueva vida ha comenzado. Entonces, hermanos, una nueva vida ha comenzado. Si estamos en Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo y tenemos que aprender a caminar en esta nueva vida, ¿verdad? Dejando atrás lo que éramos, dejando atrás esos antiguos pecados, plantándonos firmes y diciendo, ya no pueden estar en mi vida porque el Señor me ha libertado, creyéndole al Señor. Experimentamos esa liberación divina, esa santificación y vamos como nuevas criaturas, ¿verdad? Caminando los caminos del Señor, a veces tropezándonos, a veces caemos, a veces nos raspamos, a veces nos equivocamos, a veces nos salimos un poquito del camino, pero siempre hacia adelante. Nos levantamos y vamos hacia adelante. Confesamos nuestras faltas, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia y vamos adelante, ¿verdad? Cada día superándonos, creciendo, es un proceso de liberación continua o, llámele si usted quiere, santificación, ¿verdad? Romanos 6, vaya conmigo, Romanos 6. Si usted quiere contribuir con algo, tiene alguna duda, puede, está abierto para que participe, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Se me perdió Romanos. Estoy buscándolo en otra versión y entonces se me pierde. Romanos 6, del 11 al 14, dice así: así también vosotros, ¿quiénes? Usted y yo, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, yo estoy muerto para la vida antigua, yo estoy muerto para esos pecados, estoy vivo para Dios. Pero dice que es algo que yo debo considerar. O sea, es como una renovación de la mente, ¿verdad? Cada vez que los malos deseos vienen a mi vida, ¿para qué llegan los malos deseos? Tocan para que yo les dé permiso, caiga otra vez en esos pecados y de nuevo empiece a ser atado, ¿verdad? Génesis 4:7 dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Muy bien, Lidia, gracias, ¿verdad? Por hablarnos de este versículo, el pecado está a la puerta, ¿verdad? En hebreo da la idea de alguien agazapado, como una fiera que está, digamos, en una esquina entre la maleza, escondida, agazapada, es decir, que no nos percatamos de ella, esperando el momento oportuno para saltar sobre nosotros, ¿verdad? El pecado está a la puerta, dice, o sea, está agazapado, queriendo atraparnos y lanzarse sobre nosotros, ¿verdad? Eso es así. Gracias, Lidia. Y el cristiano no escapa de esto, ¿verdad? El cristiano no escapa. La diferencia es que el cristiano tiene ahora el poder de Cristo
para resistir lo que antes no teníamos. Ahora tenemos el poder de Cristo para resistir y decir no. Pero vea qué es lo que dice este versículo. Dice, considérense muertos al pecado. O sea, cada vez que el pecado toque a la puerta, debo considerarme, no, ya yo morí para eso. Tengo el poder para decir que no, ¿verdad? Y algo muy importante, recuerdo con este pasaje que me da Lidiet, recuerdo también el pasaje que dice en 1 Corintios 10, dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El cristiano no vive en miedo, pero tiene que cuidarse también, ¿verdad? Tiene que cuidarse y tiene que saber cuáles son sus áreas débiles. Si era como aquí, pareciera un poco despectivo, pero es como lo dice la Biblia, si era un borracho, ¿verdad? Tenía problemas con el alcohol, ese aún siendo libre y teniendo el poder para decir que no, va a experimentar siempre tentación y deseos. Entonces, evite los amigos de antes. Si tiene que ir caminando a su casa, no pase por donde está la cantina, donde huele a frijoles blancos con pellejo de chancho, ¿verdad? De la vuelta por otro lado, porque todo eso queda grabado en la mente, ¿verdad? Y el diablo usa eso, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta. Entonces, yo debo ser inteligente ahora que soy nueva criatura en Cristo, que soy libre del pecado, que mi mente es libre, que yo puedo decidir en Cristo. Entonces, debo usar esa inteligencia espiritual para decir, me voy a considerar muerto al pecado, voy a huir, ¿verdad? Ok. Verso 12, 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, dice el verso 17, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais en pasado, que aunque erais esclavos, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué precioso, ¿verdad? Y vea cómo sigue diciendo, porque verso 20, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero oiga qué lindo de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis por fruto liberación, tenéis por fruto santificación, ¿verdad? Ahora que habéis sido libertados, estamos hablando de liberación divina, ahora que habéis sido libertados del pecado en Cristo, entonces vas a tener como fruto la santificación, siempre y cuando, vea el verso 19, dice, hablo como humano, siempre y cuando usted, en lugar de presentar como antes sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado, ahora los presente a Cristo, los consagre a Cristo, los use para Cristo. Si antes era chismoso, rinda esa lengua al Señor, sepa que tiene el poder para hacerlo en Cristo, ríndala al Señor, úsela para hablarle a otros de Cristo, úsela para edificar, úsela para orar. Estoy hablando de una parte que a veces no tomamos en cuenta, algo como la lengua, ¿verdad? Cualquier parte de nuestro cuerpo que usáramos como el pecado, dice,
Ahora santifiquemos y entreguémonos completamente, ¿verdad?, a servir al Señor. Cuando usted se entrega a servir al Señor de corazón, ¿verdad?, a estudiar la palabra, a evangelizar, a aconsejar a otros, llamar por teléfono a personas que están desanimadas, usted busca ocuparse en las cosas de Dios, comienza un proceso de santificación y liberación que le permite menos estar pensando en las cosas de la carne y en los deseos pecaminosos. Si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Eso, qué bonito, ¿verdad? Ese era un corito. Y qué triste, ¿verdad?, que estos coritos tan llenos de significado no los cantamos hoy, ¿verdad? Si el pecado llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Un canto de victoria, ¿verdad? 2 Timoteo 1:7. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Precioso versículo, ¿verdad? Precioso versículo que nos despoja de excusas. Ay, es que soy débil. Ay, es que yo no puedo con el pecado. Ay, es que siempre que toca. No. Si usted es cristiano, Dios le ha dado poder, ¿verdad? Tiene que perseverar, tiene que luchar, tiene que creer. Como dijo Pablo, tiene que creer que ahora que somos libres del pecado, podemos decirle no. Y podemos usar todo nuestro cuerpo y nuestra vida para la gloria de Dios, ¿verdad? 2 Timoteo 1:7 dice, pero no nos ha dado Dios, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y algo muy importante, de dominio propio. ¿Qué significa el dominio propio? La capacidad de decirle no a las cosas, la capacidad de decirle no al pecado, la capacidad de decirle no a los gastos excesivos, la capacidad de decirle no a los deseos de los ojos, la capacidad de decirle no a ciertas cosas que nos hacen daño, la capacidad, como dice el corito que puso ahí Flor, ¿verdad? Si el pecado toca el corazón, decirle no entras, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ay, es que yo no puedo. No, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Déjeme ver cómo está en la nueva traducción viviente, si nos aporta ahí un poquito de lenguaje más a nuestra época. 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dominio propio, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermano. ¿Qué tiene usted? Dios le ha dado espíritu de dominio propio. Usted puede decir no al pecado con el poder de Dios. Usted puede decirle no al pecado no porque usted sea muy carga y tenga una voluntad fuerte. Usted puede decirle no al pecado porque ahora Cristo vive en usted y lo capacita, ¿verdad? Lo capacita para decirle no al pecado. También, hermanos, no solamente en las áreas de los deseos y las pasiones quiere el Señor hacer una obra preciosa, sino veamos, por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice así. Bueno, comienza con el 15, ¿verdad? Voy a comenzar desde el 14. Dice, he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vea qué palabras de autoridad, ¿verdad? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces,
no solamente, hermanos, nosotros tenemos que decirle no para experimentar liberación y santificación a esos deseos pecaminosos que llegan a nuestra vida. A veces de la vieja naturaleza, las cosas que éramos antes de conocer a Cristo, sino que también, hermanos, nosotros tenemos que aprender con el poder de Dios, porque vea que el versículo anterior dice: vosotros que sois fuertes, vosotros que tenéis la palabra de Dios permaneciendo en vosotros, vosotros que habéis vencido al maligno. Ese es un cristiano. Entonces dice que no amemos al mundo, porque otra de las áreas de lucha donde Dios quiere santificarnos, hermanos, es en los deseos del mundo, ¿verdad? El mundo no se está refiriendo a las personas, y aquí tampoco el mundo se está refiriendo a las cosas hermosas como una playa, como los ríos, como las cosas bonitas de este mundo, sino se está refiriendo al sistema pecaminoso, por ejemplo, de valores. Los valores que tiene el mundo no son los mismos que tiene el cristiano, no pueden ser los mismos, ¿verdad? Las diversiones que tiene el mundo no pueden ser las mismas que tiene el cristiano, ¿verdad? La forma de pensar del mundo no puede ser la misma forma del cristiano. Entonces el Señor quiere hacer una liberación, una santificación, haciendo que nuestro corazón no esté en esas cosas pecaminosas, seductoras del mundo, en esas cosas seductoras del mundo. ¿Y cuáles son esas cosas seductoras en el mundo? Vea el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aquí nos aclara a qué se está refiriendo con el mundo. Se está refiriendo a los deseos de los ojos, todo aquello pecaminoso que quiere entrar por nuestra vista, ¿verdad? Y no solamente, tal vez pensamos inmediatamente en cosas de tipo sexual o inmundicia, en internet, en el cine, en muchas formas, pero recordémonos que las estrategias del enemigo no cambian, y que estas tres cosas, los deseos de los ojos, la vanagloria y la vida, y vamos a ver, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida, son las mismas tres tentaciones con las que fue atacado Adán y Eva, con las que fue atacado Eva, ¿verdad? Los deseos de la carne, ¿verdad? Incentivó el deseo de comer aquella fruta prohibida. Los deseos de los ojos, se la presentó apetitosa. Y la vanagloria de la vida, seréis como Dios si la comes. ¿Se da cuenta? El diablo no cambia las estrategias. Entonces nosotros podemos, hermanos, estar apercibidos, ¿verdad? ¿Qué es el mundo? El mundo son los deseos de la carne, todos aquellos pecados de la carne, que al ser pecados van en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que entra por los ojos, no solamente lo de tipo sexual, sino que puede entrar por nuestros ojos, ¿verdad? Envidia, del estilo de vida de otras personas, ¿verdad? Y dice la vanagloria de la vida. Ustedes se dan cuenta cómo, digamos, la gente ama, ¿verdad? Ama los primeros lugares, ama la popularidad, ama las cosas vanas de esta vida, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Usted puede ver cuando dan esos programas de la alfombra roja y los premios Emmy, Grammy, todos esos premios, ¿verdad? Esa vanagloria de los personajes, ¿verdad? De lucirse, de ser admirados, de cosas que pasan, cosas que no son eternas, cosas que son efímeras, ¿verdad? Porque sigue diciendo el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el mundo también va a actuar, ¿verdad?, en la vida de un creyente como un imán, seduciéndolo. Y el diablo, por supuesto, va a estar detrás, usando el mundo. ¿Qué es el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Si usted se da cuenta, Jesús fue tentado exactamente igual que Eva en estas tres áreas. Los deseos de la carne, hambre, después de 40 días de ayuno. Dígale a esa piedra que se convierta en un pan tostadito, ¿verdad? Los deseos de los ojos,
le, le proyectó en la mente, ¿verdad? Una piedra de esas ahí echando un mito, ¿verdad? Como un pancito de esos de la Mumani recién horneado, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida lo llevó al pináculo del templo y lo llevó también a ver todos los reinos del mundo y se los ofreció. Entonces, hermanos, vemos que si lo hizo con Cristo, lo hizo con Eva. Hay por ahí otro ejemplo también en el Antiguo Testamento. Es la misma estrategia. El Señor quiere santificarnos. El Señor no quiere cristianos viviendo una vida mundana. O sea, el Señor quiere cristianos viviendo una vida santificada. ¿Y eso significa que ser cristiano es aburrido? No, para nada. Hay muchas cosas hermosas, cosas lindas, cosas preciosas. Mire, ahora el cristiano es libre. El cristiano puede ir a una playa y disfrutarlo con su familia y con sus amigos. Antes iba a una playa, estaba tan borracho y quizás hasta drogado que ni se daba cuenta del atardecer, del amanecer, de las cosas lindas, ¿verdad? Liliana, pastor, hasta dejar las cosas espirituales como el no congregarnos, diezmar, leer la palabra, es pecado también. Sí, porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, ¿verdad? Al que sabe que Dios quiere que contribuya económicamente y no lo hace, al que sabe que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos y lo hace, al que sabe que Dios quiere que leamos la palabra y no lo hace, dice, sabiendo que es bueno, no lo hace, le es contado por pecado. Y además de eso, jamás va a tener una renovación, jamás va a tener liberación en su vida, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 5. Vea qué lindo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Gracias, Liliana, por su participación. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, he nacido de nuevo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos la posibilidad de vencer al mundo, de vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tenemos esa posibilidad de vencer y decir no. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza y tenemos el poder de Cristo. No tenemos espíritu de cobardía, se nos ha dado espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo habita en nosotros. La victoria de Cristo en la cruz es nuestra victoria. Entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. Tenemos la posibilidad de decirle no al mundo y no a los malos deseos. Y algo más en lo cual el Señor quiere darnos liberación, ¿verdad? Y santificación. Hechos 10:38, pasaje muy hermoso. Hechos capítulo 10, Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, el Señor Jesucristo dice que sanaba a los oprimidos por el diablo. Entonces, muchas veces vamos a sentir ataques espirituales del enemigo, ¿verdad? El enemigo muchas veces va a tratar de oprimirnos, ¿verdad? Y lo hace usando circunstancias, usando adversidades, usando el ambiente que nos rodea, familiar, el vecindario, personas que el enemigo utiliza, dardos de fuego que manda a nuestra mente, dudas.
Y entonces quiere llevarnos a opresión. El diablo quiere que nosotros estemos oprimidos. Pero cuando nosotros estamos oprimidos, debemos de recordar, hermanos, este pasaje, que el Señor Jesús andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y si usted y yo, como cristianos, experimentamos opresiones del diablo, debemos de saber que en Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? El diablo trata de oprimirnos, ¿para qué? Para que abandonemos la fe, para que nos debilitemos espiritualmente, para que en medio de esa opresión somos más vulnerables al pecado, para que no seamos eficaces en el servicio que le estamos dando a Dios. Y claro, que experimentamos opresiones del diablo. Esto no es extraño en la vida de un cristiano. Cuando uno lee las biografías de los grandes predicadores, ¿verdad? Experimentaron tiempos de grandes opresiones del enemigo, pero sobre los cuales pudieron sobreponerse y tener victoria, ¿verdad? Yo puedo testificar que hay momentos en mi vida en que experimenté luchas muy fuertes, opresiones muy fuertes de tipo espiritual, ¿verdad? Que no tenían explicación, que yo podía entender que era un ataque del enemigo. Y entonces ahí hay que pararse firme y declarar la palabra de Dios, ¿verdad? Y decir, ojalá tener este texto, ¿verdad? En la mente, tenerlo por ahí escrito. El Señor Jesús vino para sanar a los oprimidos por el diablo. Cuando estamos en opresión, a veces estamos más vulnerables. Para eso es la congregación. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno con sinceridad puede decir, hermanos, estoy pasando por un tiempo de opresión, creo que esto es un ataque espiritual, necesito ayuda. Qué lindo, hermanos, porque toda la iglesia nos unimos espiritualmente, somos una familia, nos unimos la iglesia para orar, para pedir misericordia a Dios, para pedir que el poder del Espíritu Santo rompa y quiebre todas esas obras de opresión del enemigo en la vida de un hermano hasta que tenga la victoria. Y luego la victoria de este hermano es la victoria de todos nosotros, ¿verdad? Aprovecho para hacer un paréntesis, y si usted está atravesando una situación de opresión, ¿verdad? Espiritual, hermano y hermana, sepa que el enemigo muchas veces quiere oprimir a los creyentes, pero que usted no está solo, no se la juegue solo. Por eso la Biblia dice, sobrellevad uno las cargas de otros, orad unos por otros, ¿verdad? Entonces, hermano, no se la juegue solo. Reclame estas palabras de Dios, pero posiciones en esta promesa de Dios, en esta palabra de Dios y tantas otras, pero también cuente con la comunidad cristiana, pida oración. Aquí no estamos para juzgar, para emitir juicio, para nada. Pida oración y Dios va a hacer una obra preciosa en usted, ¿verdad? Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Esa es parte de las liberaciones que Dios hace, ¿verdad? Dios liberta de opresiones. Dios nos quiere libertar de opresiones. Dios nos quiere libertar de esas opresiones del enemigo, ¿verdad? Que muchas veces llegan a degenerar en depresión, llegan a degenerar en otras cosas, pero que son de índole espiritual, ¿verdad? De índole espiritual. Colosenses 2:13 dice así. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, algo maravilloso aquí es que el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, quiere libertarnos de nuestros pecados, pecados que todavía se quedan anclados ahí, ¿verdad? Debemos de confesarlos, debemos de venir a Cristo, debemos de pedir perdón 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Las veces que sea necesario pedir perdón, pedir la ayuda al Señor, hasta que con el poder de Dios nos sobrepongamos a ese pecado. Santiago 4:7. Gracias, hermana Ilse. Ahora que vamos para Santiago, vamos a ver luego ese versículo. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ve, hermanos, aquí está
la fórmula divina, no humana, divina. Porque a veces ve uno montones de libros que se venden como pan caliente en las librerías cristianas, ¿verdad? 7 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. 22 pasos para resistir al diablo. Hermanos, renunciemos a esas cosas humanas, vamos a la palabra de Dios. Vea qué sencillo, sométase a Dios, resista y el diablo huirá, ¿verdad? El diablo que viene con esas, sométase a Dios, ¿resista qué? Resista, por ejemplo, resista esa opresión, resista esos ataques, resista esas invitaciones al pecado, resista esas atracciones mundanas, sométase a Dios y resista. Y finalmente, ¿qué hace el diablo? Sale huyendo, ¿verdad? Entonces, la receta es sencilla, sométase, resista y el diablo huirá, ¿verdad? Hay algunos cristianos que cambian el orden de los factores, y el orden de los factores, dice, la matemática no altera el producto, pero en la matemática espiritual sí. El orden de los factores es importante. Hay cristianos que resisten al diablo sin someterse a Dios. Vea el orden, sométase a Dios, luego resista todo eso y el diablo irá. Pero hay cristianos que resisten al diablo sin someterse a Dios, y el que finalmente sale huyendo no es el diablo, sino esos cristianos, ¿verdad? Y luego vuelve a decir, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vea qué belleza, ¿verdad? Como el Señor quiere hacer una obra preciosa de santificación. Vamos a ver qué dice Santiago 1:12, que nos dice la hermana Irse. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué es soportar? Resistir. Te sometiste a Dios y estás resistiendo esa tentación, la estás resistiendo en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras estemos de este lado del cielo, dijo alguien, ¿verdad? Mientras estemos por esta tierra, mientras vayamos de camino a la patria celestial, vamos a experimentar atracciones del mundo, vamos a experimentar dardos de fuego el maligno, vamos a experimentar que toca la puerta los deseos pecaminosos tal vez de nuestra vieja vida, vamos a experimentar los deseos del mundo como un imán, vamos a experimentar luchas con nuestra vieja naturaleza, pero qué lindo, dice, hemos sido libres del poder del pecado, somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, podemos decirle al pecado, no te vas a enseñorear de mí, podemos someternos a Dios para recibir su fuerza, resistir al pecado y el diablo huirá de nosotros. Tenemos el poder de Dios, nos ha dado dominio propio, la capacidad de decir no, todo eso. Entonces, dejémonos de excusas y permitamos ese proceso precioso de santificación. Ya voy terminando. Vaya 1 Juan 3:8. 1 Juan capítulo 3, verso 8. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vea qué tremendo. El que practica, el que vive ensuciándose, todos los cristianos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado, vivir en esa constante pecaminosidad. Dice, el que practica el pecado es del diablo. No venga a decir que es cristiano. No venga a decir que es cristiano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, vea qué lindo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él deshace las obras del diablo en nuestra vida, nos liberta de las ataduras de los pecados, ¿verdad? Y dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? Ahora, algo importante para nuestra liberación y nuestra santificación, ¿qué debemos de hacer? Debemos de romper, hermanos, con las formas del viejo hombre
Y aquí, perdón, permítame por lo menos, al menos leer con comentario muy breve unos pasajes para terminar. Colosenses capítulo 3, libro Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quiere usted experimentar liberación? ¿Quiere usted experimentar libertad cada día más profunda? ¿Quiere usted experimentar esa santificación? Hay algo que usted puede hacer, y es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, dice. Verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, hemos muerto al pecado, habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero vea qué importante, dice: hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo hombre. Entonces, vea qué hermoso, hermanos. En ese proceso de santificación, nosotros tenemos que participar proactivamente. ¿Cómo? Haciendo morir, dice, lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Cosas como la fornicación. Mire, hermanos, si yo cojo este brazo derecho y yo lo amarro aquí a mi pecho con un cinturón, y a la cintura con un cinturón, y paso 3 meses sin mover este cuerpo, sin mover este brazo, se atrofia por falta de uso, se empieza a secar, y cuando yo quiera volver a usar ese brazo, posiblemente no pueda ni siquiera con terapia volverlo a rehabilitar. Se murió, se atrofió por falta de uso. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Con el poder de Dios, digamos no a la fornicación. Va a llegar un momento en que tanto decirle no y rechazarlo, aquello va a perder fuerza, se va a atrofiar, va a perder fuerza en nuestra vida. Dígale no a la impureza, dígale no a las pasiones desordenadas, dígale no a los malos deseos, rechácelos. Y vea qué tremendo, a veces los cristianos nos brincamos esto: avaricia. Y dice aquí que la avaricia es un pecado terrible. Y hermanos, hay cristianos que son sumamente avaros, ¿verdad? Viene alguien a pedirles una ayuda, no se la dan. Ven un hermano en necesidad, no le extienden la mano. Se dice en la iglesia que hay una necesidad, andan buscando a ver cuál menudillo hay por ahí. Avaricia. ¿Y qué dice que es la avaricia? La avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia significa que ha hecho del dinero un ídolo. ¿Por qué nos pide Dios las ofrendas? Para librar nuestro corazón de la avaricia y de la idolatría. Entonces, tanto decirle que no a las cosas terrenales con el poder de Dios, solo no podemos, con el poder de Dios que opera en nosotros, es como ese brazo amarrado, se atrofia, va a llegar un momento en que aquello va a ir perdiendo fuerza en nuestra vida. Pero ojo, dice, en todas estas cosas ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, dice. Pero también dejen estas otras cosas, ¿verdad? También atrofien con el poder de Dios estas otras cosas. Ira. Hay creyentes muy iracundos, ¿verdad? Y se escudan diciendo: es que yo soy así. No, usted es una nueva criatura, no es la voluntad de Dios que usted sea así. El carácter suyo y el mío debe reflejar a Cristo, la obra de santificación y liberación. Enojo, malicia,
blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Si alguien había mal hablado en esta vida, era yo antes de ser cristiano. Y bendito sea el Señor, si Él pudo conmigo, puede con ustedes, ¿verdad? La mentira, no mintáis los unos a los otros, no debe estar en el creyente, eso es parte del viejo hombre, dice. Y pongámonos el nuevo vestido, ¿verdad? Revistámonos del nuevo, dice, conforme a la imagen del que lo crió, el cual se va renovando, ¿ven? Hay una renovación de las cosas buenas en nuestra vida. Entonces, le dejo este pasaje para que usted vea la parte activa de nosotros, ¿verdad? Y dice, verso 12, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, dejando de quejarnos unos con otros, de la manera que Cristo nos perdonó, así también perdonamos, revistiéndonos del vínculo del amor, y la paz de Dios llenará nuestros corazones. Ven, hay mucho proactivo que hacer, ¿verdad? Irnos renovando, conforme nos vamos renovando en estas cosas del nuevo hombre, siendo más misericordiosos, siendo más perdonadores, pidiéndole al Señor el poder para ir incluyendo estas nuevas prendas en nuestra vida. Entonces nuestra vida se va liberando y se va santificando. Vea qué bonito, porque aquí no nos dice nada más que nos despojamos de todo lo malo y ¿qué? Queda un gran vacío. No, despójense de lo malo, atrofien esas cosas con el poder de Dios, diciéndole que no constantemente esas cosas del viejo hombre, pero no se queden así, vístanse de estas otras virtudes. Qué lindo, ¿verdad? Ojalá usted pueda, le dejo este pasaje para que usted pueda reflexionar en este pasaje de Colosenses, ¿verdad? Le dejo todo el capítulo 3 porque es un versículo precioso, ¿verdad? Y hermanos, sepa que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Quiero terminar con ese versículo, Filipenses, creo que está antes ahí de Colosenses, Filipenses 1:6, Filipenses 1:6. Dice así, Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que ha comenzado en nosotros la buena obra, quiere continuarla y perfeccionarla, ¿verdad? Entonces, neguémonos a todo lo del viejo hombre, para experimentar liberación de todas esas cosas que hemos estudiado hoy, y le motivo a que repase esta enseñanza, que la escuche, la ande en el carro, la ponga en el carro, la vuelva a repasar, porque muchas veces verdades espirituales se olvidan fácilmente y hay que refrescarlas, los versículos sobre todo. Yo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Qué lindo, ¿verdad? Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para su vida. Espero que este estudio le ayude a no ser conformista, a abrir los ojos y decir, no solamente Dios libera al inconverso, ¿verdad?, de su pecado, y hasta de las peores circunstancias, sino que Dios quiere seguirme liberando a mí, que soy hijo de Dios, de patrones, de hábitos, de ataduras, de temores, de patrones de pensamiento, de conducta, de las atracciones mundanas, de una vida mundana, de las opresiones del enemigo. De todo eso Dios quiere continuar haciendo una obra preciosa. Oscar, bendiciones, ¿verdad? Dios lo bendiga. De todo eso Dios quiere seguir haciendo una obra preciosa y maravillosa. El Señor no ha terminado con nosotros, Él quiere seguirnos perfeccionando. Es maravilloso cuando yo vengo a la palabra de Dios, hermanos. Tengo muchísimos años de caminar en el Señor y de estar en el ministerio 30 años. Y yo le digo que siempre hay cosas de las que el Señor me está libertando.
Siempre hay cosas de las que el Señor me está santificando. Siempre hay cosas que el Señor me señala cuando estoy en oración, en la palabra, para mi santificación, para mi liberación, para ser un mejor hijo de Dios cada día. Y estoy seguro que lo mismo hacen ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Esta obra preciosa que has comenzado en nosotros, Señor, continúala, Señor. Sigue un proceso de liberación y sigue un proceso de santificación en nuestra vida, Señor. Sobre todo, Señor, en nuestros pensamientos, que es una de las cosas más difíciles a veces de cambiar, los patrones mentales. Por eso usted nos pide que nos renovemos con la palabra de Dios, para que nuestra mente cambie, porque cuando nuestra mente cambia, cambia toda nuestra manera de vivir. Señor, muchas gracias, que cada día nos recordemos: Dios está trabajando en mí, Dios está libertándome, Dios está santificándome. Puedo decir no al pecado, tengo el poder de Dios en mí, Él me ha dado espíritu de dominio propio, no tengo excusa para vivir una vida mediocre, puedo ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, y quiero seguir creciendo y santificándome hasta el día en que Jesucristo me llame a su presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por las palabras de Liliana. Muchas gracias por su exposición. Dios lo bendiga. Hermana Ilse, gracias por dejarse usar. Hermana Flor, someternos a Dios, Él perfeccionará nuestra vida en santificación. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Que Dios les bendiga. Les dejo en oración que oren por mi salud. Ha estado un poquito afectada, tipo resfrío, pero muy perseverante, ¿verdad? Entonces, necesito que el Señor fortalezca mis defensas. Agradezco sus oraciones y les esperamos el jueves en la hora de poder por este medio. Bendiciones.